Bueno, continuamos con el estudio de Hebreos y hoy vamos a tocar un tema o un pasaje que es archiconocido, o versículo que es archiconocido, pero que es muy interesante. Eh, Recordemos que la carta está hablando los primeros los primeros capítulos, perdón, el 1 y 2 dice que Jesús es superior a los ángeles, el 3 y el 4 superior a Moisés, ¿no? Y habíamos visto el ejemplo de eh, el pueblo de Israel que se rebeló contra Dios, hablando de la incredulidad y de la desobediencia, y que no entró en el reposo. Así que vamos a leer hoy capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 11, porque los versículos a tocar son el 12 y el 13, pero vamos a leer desde el 11. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, gloria a Dios. Leímos este versículo 11, porque justamente termina diciendo que es que no caigamos ninguno en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, si nosotros leemos o nos remontamos a todos los capítulos anteriores que hemos leído y versículos, varias veces el autor de la carta está hablando, está haciendo exhortación. Y recordemos que la carta está escrita a una iglesia de judíos convertidos, creyentes, cristianos, pero que también, como dijimos, había algunos seguidores, podemos decir, que podían estar expectantes de lo que pasaba, pero, digamos, todavía no estaban ni convencidos ni seguían del todo a Cristo. Entonces vemos que, por ejemplo, y vamos a ver algunos versículos como en el capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada a los oyentes. En el capítulo 3, en el versículo 7, cuando recuerdan que hablamos acerca de el autor de los Hebreos, toma un salmo, el Salmo 95, y dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. En el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En el capítulo hay uno que quería leer que en el capítulo 4, versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe a los que la oyeron.
Entonces, después vuelve a citar parte del Salmo 95 y habla acerca del reposo, porque algunos no entraron, bueno, cuando Josué le dio la entrada en la tierra prometida, ¿no? Y dice que todavía falta muchos entrar en el reposo. Entonces, este versículo que leímos, el 11, dice, procuremos pues entrar. Y nuevamente, o sea, es una exhortación o una confirmación de las exhortaciones que viene haciendo, pero siempre habla, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando decía que no sea que nos deslicemos, y él está, podemos decir, predicando, pero no dice no sea que se deslicen, dice deslicemos. Acá dice procuremos entrar, o sea, se incluye dentro del grupo, digamos, y es una advertencia importante que tenemos que tener en cuenta. Por algo está puesta la palabra. Por eso dice después que para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Leímos que el ejemplo de desobediencia fue cuando vimos la semana pasada y la anterior, en cuanto los cuerpos fueron diseminados en el desierto porque no entraron a la tierra prometida por no haberle creído a Dios, a pesar de haber oído su palabra, a pesar de haber visto señales y milagros, y por eso acá en el versículo 2 que dice, porque habiendo oído la palabra, no les aprovechó. Entonces, con todo con toda esta introducción, este recordatorio, vemos la importancia que adquieren los versículos 12 y 13. Porque, como leímos antes, a ellos se les predicó primero las buenas nuevas y después a nosotros, pero a ellos no les aprovechó. Y entonces el versículo 12, que es el que decía el archiconocido y que lo podemos recitar de memoria, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a leer el mismo versículo, pero en la traducción original del griego, que si bien es bastante similar, pero la palabra viva está antes que la palabra de Dios, porque es donde quiere dar un énfasis. Entonces dice, porque viva es la palabra de Dios y eficiente, y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta la división del alma y del espíritu, tanto de las coyunturas como de los tuétanos, y capaz de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Poderosa la palabra de Dios. Solamente en este versículo, cuando podemos imaginar que en lo peligroso de lo que es la espada, ¿no? Pero dice la palabra de Dios es viva, que es la primera de las características, y lo que pasa es que viene justamente de un Dios vivo. O sea, esto es lo que tiene de particular, a diferencia de cualquier libro, es que no es letra muerta, no es solamente historia, no es solamente una novela o leyenda de lo que Dios dijo en el pasado, sino que es viva porque Dios está vivo. De hecho, leímos recién del Dios vivo, decía, y capítulo 10 también termina diciendo, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo, que Hebreo justamente es el que más habla acerca del Dios vivo. Pero cuando uno toma la dimensión de lo que es la palabra de Dios, cuando dice que es la palabra viva, si uno
piensa que este libro fue escrito por más de 40 autores a lo largo de aproximadamente 1500 años, de distintas culturas y distintos países o continentes, y sin embargo no se contradice en nada, y sigue siendo tan actual porque Dios es un Dios vivo y Dios está vivo, y uno puede leer cualquier libro que compre, inclusive libros de autoayuda, pero ninguno tiene la capacidad de cambiar o transformar una vida como sí lo tiene la palabra de Dios. Por eso dice la palabra es viva, porque Dios es vivo. Entonces cuando uno piensa en la palabra viva y eficaz, ¿no?, y más cortante que toda espada de dos filos, pero uno piensa en Dios vivo y piensa primero en la creación. ¿Cómo fue la creación? Dios habló, dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Sepárense las aguas de la tierra, y se separaron. Ordénese lo que estaba desordenado, y se ordenó. O sea, solamente por la palabra, con la palabra creó, sin necesidad de otra cosa. Simplemente creó por la palabra. Salvo en el caso de Adán y Eva, que lo formó, dice, de la tierra, tomó de la tierra y lo formó. Pero hasta los 6 días donde formó el universo, siempre fue por la palabra. Entonces vemos que el principio de la creación es Dios, que por medio de la palabra creó, hasta que en determinado momento dijo, bueno, quiero que la palabra sea escrita, y entonces le habló a los hombres como los profetas, y esa palabra fue escrita, y es lo que tenemos escrito en el Antiguo Testamento. De hecho, la Biblia es el libro más vendido de la historia, y sigue siendo, no hay otro que lo supere en venta, pero si uno piensa que cuando se tradujo, no se tradujo, eh, se hizo la primera, sí, escritura del Nuevo Testamento, que fue en Alejandría, en la traducción de la Septuaginta, donde unieron a 70 personas de diferentes lugares, diferentes culturas, para que tradujeran los escritos que había hasta ese momento, y todos en distintos lugares, distintas habitaciones separadas donde no podían comunicarse entre ellos. Y los 70 concluyeron que todos tradujeron exactamente lo mismo. Por eso esa es la primera traducción de la Biblia, podemos decir, o del Antiguo Testamento, y de la veracidad. Y a lo largo del tiempo se fue escribiendo, y gracias a Dios hoy tenemos nosotros esta, que es la palabra de Dios. Y vimos también la semana pasada, creo que era o la anterior, cuando hablábamos del Salmo 95, que el autor de los Hebreos en el Salmo 95 escribe, pero casi 1000 años después, o 500 años después, David escribe, mejor dicho, el autor de los Hebreos escribe sobre eso mismo, y dice el Espíritu, ya no dice, dijo David, no dice la palabra, o escrito está, sino el Espíritu dice, y tampoco dice, dijo el Espíritu, sino dice, y dice el Espíritu, ¿no? Entonces,
tiempo presente. Dios sigue hablando porque es un Dios vivo. La palabra de Dios es de un Dios vivo. La palabra de Dios es viva. Entonces, primero, la palabra hizo la creación. Dios mismo, por la palabra, creó el universo. Después Dios quiso que esa palabra fuera escrita a través de los profetas y de los apóstoles mismos, pero también la palabra se encarnó y se humanizó, porque dice Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando respecto de Jesús, ¿no? Entonces vemos, y obviamente ese verbo encarnado, esa palabra encarnada, que después en ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario muere y 3 días después resucita, y sabemos que hoy está vivo a la diestra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es viva y es capaz de transformar, de cambiar, de discernir, como dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay ningún otro libro que pueda cambiar a las personas o que conozca al ser humano de la manera en que lo hace la Biblia. Por eso dice, la Biblia es viva porque es de un Dios vivo, que es al que nosotros adoramos, por medio de Jesús, ¿sí? Que es la misma palabra, ¿sí? En Juan, bueno, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, cuando Jesús habló y le pedían señales y todo, y dice, sí, qué fuerte que está hablando, y los discípulos, Jesús le dice, ¿ustedes se quieren ir? Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Porque tú tienes palabra de vida eterna. Y Jesús mismo, hablando acerca de él cuando lo interrogaban, decía que él hablaba todo lo que, y hacía lo que había visto al Padre, ¿no? Y por eso obviamente lo querían, o lo crucificaron y lo mataron, porque decía que era Dios. Nosotros sabemos que no solo decía, sino que es Dios. Amén. La palabra es viva y eficaz. No solamente es viva, sino es eficaz. Eficaz, la palabra eficaz viene de la raíz de energía, ¿no? Y tiene que ver con que, por ejemplo, para dar un ejemplo de la palabra eficaz en los milagros. Cuando el centurión viene a Jesús en Capernaum y le dice, mira, tengo mi siervo que está paralítico en la casa, está enfermo. Y Jesús le dice, bueno, vamos a ir a tu casa y lo voy a sanar. Y en el momento, el centurión le dice, no, dice, no soy digno de que entres en mi casa. Yo soy un hombre con autoridad y le digo a un soldado, haz esto, y lo hace, ve acá y va, ven aquí y viene. Dice, pero tan solo di la palabra y mi siervo se sanará. Y Jesús dijo, nunca vi una fe tan grande. El centurión no era cristiano, era romano, no era creyente. Pero evidentemente reconoció la autoridad de Jesús, que estamos diciendo que Jesús era el verbo, era la palabra, y por la palabra, a la distancia, Jesús sanó al siervo del centurión. Entonces vemos la eficacia de la palabra. Ahora, es la palabra de Dios. Es la palabra viva, activa, eficaz, que cumple el propósito, dice en Isaías, vamos a leerlo,
Isaías capítulo 40, si no me equivoqué, es 40. Sí. La palabra en Isaías 40, versículo 7, dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba en el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ahí vemos la palabra de Dios eficaz, y dice también en Isaías 55, dice 55:10, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende la lluvia, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Acá vemos la eficacia de la palabra de Dios, que cumple lo que Dios dice. O sea, no vuelve a mí vacía, dice. Y cumple lo que Dios dice, lo que Dios le ordena. Entonces vemos el poder de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, que a veces nosotros lo tenemos como, a veces tenemos versículos como que lo usamos como latiguillo, ¿no? Más que profundizar realmente en la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, dice. La palabra de Dios actúa de tal forma, a ver, todos, indudablemente todos los días nos miramos en el espejo. Cuando nos levantamos, por lo menos una vez al día nos miramos en el espejo, ¿no? Cuando nos levantamos, porque para salir nos vamos a peinar, bueno, algunos se van a afeitar los que no tienen pelo, pero, ¿no? A ver si se enojan todavía. Pero todos nos miramos en el espejo. Y la palabra de Dios es el espejo del alma y del espíritu. ¿Amén? Es el espejo donde refleja, y esto es lo interesante, que no soy yo ni el que predica cuando le toca predicar, por la oratoria, por la inteligencia, por la capacidad, por el estudio que tenemos de la palabra, sino que es la palabra de Dios la que obra. Uno lo único que hace es transmitirla. Por eso me gusta más siempre citar los versículos bíblicos que poner ejemplo de otra cosa que no tiene nada que ver, porque es la palabra de Dios la que tiene que hablar. ¿Sí? Entonces, cuanto más versículos sean los que te hablen, es mejor. La que nos hablen. Lo que tiene de particular la Biblia, decía que se hizo, desde que se hizo, lo que tiene de particular es que uno la puede leer, yo siempre digo, hace por lo menos 30 años que la leo, completa, y te sigue hablando. Y siempre digo lo mismo,
muchas veces leo pasajes y digo, me parece que no lo leí nunca. Me sorprende de encontrarme con tal versículo y decir, pero esto, y es más, hasta a veces me pongo a mirar en otras Biblias para ver si está mal la versión, si está mal transcrita la palabra o algo por el estilo, porque me parece que nunca lo leí. Y esto tiene de particular la Biblia, que no te cansa, no te aburre, la podés leer siempre, que no te cansa. Pablo decía en 1 Corintios, creo que era, que no vinimos con palabras de sabiduría humana a predicar, sino venimos con el poder de la palabra de Dios, de inspirar, con el poder del Espíritu y con señales. Y esto es lo interesante, que la palabra es viva y es eficaz, no porque la predica el pastor o no, sino porque el que la recibe. Porque el secreto está ahí, la palabra lo que hace es discernir, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, para y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra te examina, o mejor dicho, la palabra te confronta. No olvidemos que leímos un versículo importante que decía que a ellos no les aprovechó el oír la palabra. Entonces, esto es lo que siempre digo a veces cuando uno va a dar testimonio a alguien, a una persona, y habla y la persona empieza a hacer preguntas y cosas que uno se da cuenta que no tiene ninguna intención de dejarse transformar por la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios. Es como que viene y te dice, demostrame que Dios existe. No, demostrame vos que Dios no existe. Y entonces, si yo le quiero demostrar, le digo, no, demostrame vos, porque el que no cree sos vos, demostrame vos que Dios no existe. Y él me va a decir, no, demostrame vos que Dios existe porque vos crees. Y entonces entramos en una discusión que no lleva a ningún punto. Entonces, el que no quiere, no quiere. La palabra es la que cambia, la que transforma, no soy yo. Yo no tengo que entrar en debate ni en cosas por el estilo, que ni tratar de imponer. No, es la palabra de Dios, punto. Es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, es la palabra que te confronta, la palabra te trae consuelo y fortaleza para los que creen, pero también trae juicio para el que no cree. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Cuando uno piensa en la espada, o uno ve la espada, no es tanto por ahí la espada larga, sino la espada más cortita, que se usaban para la lucha cuerpo a cuerpo, digamos, que tiene doble filo. Que por ejemplo tenemos el caso de en Getsemaní, cuando vinieron a buscar a Jesús, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, que era uno de los que estaba, justamente con esa espada. Ahora, cuando uno piensa en la espada como un arma de muerte, ¿no? Porque la usaban, por lo general había en alguna de las guerras que usaban dos espadas, tenían la espada larga para ir a pelear y la espada corta, no sé los nombres, pero es tipo más como una daga, la más cortita, y entonces iban con las dos.
Entonces, al voleo revoleaban la grande, pero cuando lo tenían frente, medio sacaban rápido la cortita y te atravesaban. Y el tener doble filo hacía que justamente lastimaba sí o sí, tanto de entrada como de salida, ¿no? Y entonces compara acá el autor de los Hebreos a esa espada. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Y habla justamente de penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ahí hay, yo cuando dice las coyunturas y los tuétanos, pienso yo cuando quiero cortar el pollo, ¿viste? Cuando quiero sacar la pata del muslo, ¿viste? Hay que decir, no me sale nunca entero, ¿viste? La corto en cualquier lado, ¿viste? Ahora en esta espada, que dice, el alma y el espíritu indican más el aspecto interior del ser humano, mientras que el tuétano y la coyuntura tienen que ver con la parte exterior. En definitiva, lo que hace la palabra es que ve y llega y penetra a lugares que ni uno mismo conoce, que ni uno mismo sabe lo que hay dentro nuestro, pero la palabra llega ahí y por eso te confronta, ¿no? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si bien es un instrumento, podemos decir, de justicia, tomándolo como espada, penetra, dice, hasta lo profundo. Y esto es lo que produce la palabra de Dios cuando uno lee y oye la palabra y la escudriña y cree que realmente es la palabra de Dios. Ojo, también es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos para el que no cree, porque para él es instrumento de juicio, ¿no? Ahora, para nosotros, justamente, es de fortaleza, de consuelo, de, como digo, para confrontarnos, y porque no olvidemos de qué estamos hablando, que podemos deslizarnos, que algunos, creyendo haberlo alcanzado, no entraron, que procuremos entrar, o sea, de una perseverancia hasta el fin, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar el contexto. ¿Dónde está la palabra? ¿Por qué la palabra? Justamente para acercarnos a Dios, para mantenernos firmes, ¿no? Para no desviarnos, para no apartarnos de la presencia de Dios. Cuando habla acá decía del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, habla en general del ser humano, tanto la parte, o sea, dice que hablábamos el sábado justamente que decía que tenemos que ver frutos. En el cristiano se tienen que ver los frutos, ¿no? Cuando que tiene que haber un cambio, una transformación, no es que uno cambia de un día para el otro, esporádicamente o en algunas oportunidades Jesús hace un cambio radical, como pasó en el apóstol Pablo, por ejemplo, que la transformación fue total y absoluta, de un día para el otro, pero en la mayoría de los casos, en nosotros, hay una transformación cuando conocemos a Cristo, sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos, lo aceptamos como Señor y Salvador, tenemos la vida eterna, somos hijos de Dios, pero seguimos teniendo costumbres y cosas de la vida antigua, por más que les dice las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, sí, las viejas pasaron. De ahí en más
tenemos que cambiar. Entonces esos son los frutos que se tienen que ver. Y eso lo produce la palabra cuando penetra hasta lo profundo y nos revela lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, las intenciones, dice, con qué intención hago las cosas, cuáles son mis motivaciones. ¿Realmente creo que Jesús es el Hijo de Dios? Vengo a la iglesia porque un poco es esto, cuando dice revela y discierne, eh, bueno, yo puedo ver acá los hermanos y decir, bueno, son todos creyentes, todos buenos, todos, pero a Dios no se le escapa nada. En el versículo 13 dice que y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, nos podemos esconder bajo una religión, bajo costumbres, y después sigo haciendo mi vida. Pero de Dios no nos podemos esconder. Porque Él dice, escudriña lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Y decía por ahí, hay cosas que ni siquiera sabemos que están ahí, pero a medida que vamos leyendo e interiorizando a través de la palabra, o escuchando, cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos alguna prédica, cuando algún hermano nos habla, y nos damos cuenta que en realidad por ahí no fue la prédica del pastor, no fue el hermano que me dijo, no fue la canción, sino la palabra viva y eficaz que penetra para transformar mi vida y mi corazón. Esa es la finalidad de la palabra de Dios. Que no nos apartemos, que no nos desviemos, que no tengamos ese ejemplo de desobediencia, de incredulidad. Examina todo eso. Hay duda en nuestro corazón, hay incredulidad, hay desobediencia. Porque dice, ellos no entraron, ¿eh? No es que mataron a alguien, no entraron por desobedientes. No entraron porque no le creyeron a Dios. Entonces dice, ¿cuánto más nosotros? Por eso nos advierte, y decía antes, la palabra también, si bien es para alimentarnos y para fortalecernos, pero también es un instrumento de juicio. Porque nos examina, cuántas veces hemos leído el Salmo 51, por ejemplo, cuando dice, examina, oh Dios, mi corazón, justamente de David que había cometido un asesinato, ¿no? No se podía esconder delante de Dios, a pesar de que él se estaba escondiendo. Y Dios usó a alguien que estaba en el gobierno con él, a Natán, y le dijo, le contó la historia de la ovejita, y ahí lo confrontó y le dijo, esto hay en tu corazón, ese sos vos. Y eso es lo que hace la palabra, nos confronta. Después está en que creamos o no creamos. La advertencia está, aquellos no entraron por desobediente e incrédulo. Lo cual, si ellos no entraron, ¿qué no queda para nosotros? Entonces, la palabra nos examina. Nos miramos, como decía antes, nos miramos en el espejo. No nos podemos cambiar, podemos mejorar un poquito por nuestra propia, como decía antes, para peinarnos, para afeitarnos, ¿no? Para lavarnos la cara. Pero, digamos, lo que está, no vamos a cambiar las arrugas, si tengo la nariz grande, si me faltan los dientes, ahí no cambio nada. Bueno, la palabra hace eso. Es un espejo donde nos muestra tal cual estamos o tal cual somos. La intención, obviamente,
es que cambiemos, que no seamos desobedientes e incrédulos. Porque dice, leí recién el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, toda la creación, Dios conoce todo. De hecho, antes que nombré justamente cómo fue la creación, cuando puso a Adán y Eva, iba todos los días ahí a hablar con ellos y todo, y de pronto desobedecieron. ¿Y dónde estás, Adán? No, me escondí, tuve miedo, y hasta ese momento no conocía lo que era esconderse, el miedo, el estar desnudo, no sabía nada. Y estaba en la presencia de Dios todos los días. Cuando uno piensa en Job, por ejemplo, que todo lo que perdió, ¿no? Y los amigos que vinieron entre comillas, consolarlo, que le dieron más desaliento que aliento, y al final del capítulo Dios le dice a Job, vení, para un cachito, Job, vení. ¿Vos me estás juzgando a mí? ¿Vos me estás juzgando a mí? Yo soy Dios. Y tuvo que reconocer Job que estaba equivocado. Y así es la Biblia con nosotros. Nosotros a veces juzgamos a Dios, ¿viste? Porque no me oye, porque no me escucha, porque no me... Bueno, vos sabés, Señor, que soy débil y esto no puedo cambiar. Este vicio no lo puedo dejar, el otro no puedo... Y siempre tenemos una excusa para... La palabra es más cortante que toda espada de dos filos. No te va a venir a apuñalar la palabra. La palabra entra, hay que ver vos cómo la recibís. Si dejás que la palabra te cambie, te transforme, te moldee, o si no le da bolilla. Porque si no le da bolilla no vamos a entrar al reposo, dice. Porque toda cosa creada que no sea, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Sí o sí, crea o no crea, todo vamos a dar cuenta un día delante de Dios. Los creyentes, obviamente, ya no vamos a ser juzgados por lo que Cristo pagó por nosotros, pero sí, digamos, como meritorio va a ser lo que hicimos para entrar al reino. Y los que no creyeron, sí, van a ser condenados. ¿Sí? Entonces, es una herramienta de juicio la palabra, y por eso es importante que profundicemos, que leamos, que estudiemos, que mastiquemos la palabra. Porque cuanto más, y no tiene que ver con el conocimiento intelectual, con el dialecto, con la traducción, todo eso es importante, pero tiene que ver con el espíritu de Dios. Porque dice en Efesios capítulo 6 que toma el yelmo de la salvación y la palabra, la espada, que es la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces,
necesitamos aferrarnos a Jesús con uñas y dientes. Y la única manera es con la palabra. Siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo, que la única manera de que Dios, dijimos al principio, Dios, la palabra de Dios es viva, y Dios está vivo, y Dios te habla. Y la única manera que Dios te hable es leyendo la Biblia, porque dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero siempre digo, no solo leerla, sino leerla en voz alta. Porque cuanto más leamos la Biblia, más vamos a estar más cerca de Dios. Quiero resaltar algunas, hay muchos versículos, muchas cosas para hablar de la palabra, pero si vamos al Salmo 119, y vamos a ir, justamente de hecho, es el salmo más largo de la Biblia, como sabemos, pero habla específicamente todo de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos lo leyeron, cuántas veces lo leyeron completo, todos los versículos que hay en este capítulo, en este capítulo, pero si usted se da cuenta, no recuerdo cuánto, pero más de 10 veces en este pasaje dice el autor, vivifícame. O sea, que el que escribió este salmo era una persona que estaba desanimada, podemos decir, o en depresión, porque varias veces dice, vivifícame, Señor. Ahora, es interesante porque dice en el versículo 9, y estos son varios de los que conocemos de memoria, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Es decir, que la palabra te guarda de no pecar. En el versículo 40 dice, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En el 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En el 103 dice, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y podríamos seguir leyendo, y todo el Salmo es así, todo habla acerca de la ley, de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra. Y es importante que conozcamos la palabra. Y la palabra, como dije al principio, se encarnó, se humanó, y esa palabra es Jesús. Amén. Dice también en el Antiguo Testamento, pero lo usó Jesús en una oportunidad que dijo, cuando lo vino a tentar Satanás, y le dijo, decirle a estas piedras que se conviertan en pan, y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que por cierto dijo, escrito está. O sea, está en la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre. En Josué, cuando dice que es una delicia meditar en la palabra de día y de noche,
que la guarde y que serán prosperados tus caminos, ¿no? O sea, podemos infinidad de versículos usar para eh, examinar la palabra, pero sobre todo para ver que la palabra de Dios, como leímos, es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de los filos. Y cuanto más leemos la Biblia, más se interioriza Dios de nuestra persona. Porque dice que no quiere que ninguno se pierda, ¿no? Pero por eso te pone los ejemplos de desobediencia, de incredulidad. Para que esto no ocurra, tener la palabra. Gracias a Dios, siempre lo digo y lo repito, nosotros tenemos la Biblia completa, que no la tuvieron los profetas, que no lo tuvieron los primeros como Abraham, José, bueno, no me sale ahora, Josué, Moisés, ¿no? A pesar de, bueno, Moisés sí ya tenía y Josué lo tenían porque Dios le habló a Moisés. Pero los anteriores, Job, Jacob, Esaú, Abraham, ninguno de ellos tenía la palabra escrita. Pero Dios les hablaba. Después les habló a los profetas. Después la palabra se encarnó en Jesús, que le habló a los apóstoles. Y nosotros tenemos toda la palabra de Dios. La que habló Dios, la que Dios le habló a los profetas, la que habló en los salmos y en los libros históricos, la que le habló a los apóstoles. Y esta palabra es viva, es eficaz y está para edificarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para afirmarnos en el camino, para que seamos perseverantes hasta el fin. Amén. Así que vamos a terminar con esta parte, con este de Hebreo, porque dice los versículos que vamos a ver la semana que viene, dice, pero el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ya vamos a entrar la semana que viene, vamos a terminarlo, este capítulo 4 ahí, pero tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, que pagó por nuestros pecados, que es el otro ejemplo, así como los otros fueron ejemplo de desobediencia y no entraron en el reposo. Jesús fue el ejemplo de obediencia al Padre, de hacer la voluntad del Padre, y es el reposo mismo en el que tenemos que entrar. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a terminar, y que dejemos que la palabra justamente sea la que nos hable, y dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar, ¿no? Sobre todo para prepararnos en las cosas de Dios. Así que dejemos que la palabra sea la que cumpla el propósito con la que fue enviada, como leímos ahí en Isaías. Padre amado, te bendecimos una vez más y te damos gracias por esta preciosa palabra que tú nos has regalado. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos, la Santa Biblia, Señor, tu palabra que tú inspiraste a tantos hombres, Señor, para que dieran tu palabra, tu mensaje, y que es tan profunda, Señor, que penetra hasta lo último, Señor, escudriña nuestros corazones, nuestro entendimiento, como leímos, nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor, para que todo lo que pueda haber oculto y que todavía está allí en medio nuestro, Señor, y no lo hemos sacado, Señor, que tu palabra nos revele, Señor, y nos muestre aquello que tenemos que dejar de hacer, dejar de resignarnos, Señor, para buscar tu palabra, para que tú crezcas en nosotros, Señor, para que tu palabra se haga carne en nosotros realmente, para que nosotros podamos ser aquellas personas que fuimos llamadas con un propósito específico,
para honrarte, para bendecirte, que no seamos ejemplo ni vergüenza, Señor, sino que por el contrario podamos o puedan ver en nosotros la gloria de Jesús reflejada en cada uno de nosotros, que moldees nuestro carácter a imagen y semejanza tuya, Señor, que podamos adquirir cada una de tu carácter, Señor, de tu forma, Señor, instrúyenos en tu camino, ayúdanos a permanecer firmes y fieles hasta el fin. Te damos gracias, Señor, y nos despedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.